Kaixo, me llamo Maitena Salinas Beiztegui, soy periodista especializada en derechos humanos, mentora en liderazgo y comunicación y bueno, en este momento tengo 45 años y sinceramente todavía tengo la menstruación, pero no sé si empiezo a tener ya los primeros síntomas de la perimenopausia. Estoy en esa especie de limbo informacional y bueno, en cualquier caso tengo una cosa clara y es que soy cíclica. Me bajó la regla a los 15 años, lo viví con cierta preocupación porque a mis amigas les llegó antes que a mí y era algo que tampoco lo comentábamos, tampoco lo hablábamos, era algo que lo llevabas en lo privado, ¿no? en silencio. Y sí tuve ahí un par de años que estuve bastante preocupada. De hecho, cuando me llegó sí sentí cierta liberación porque entendía que era una mujer sana, pero tampoco creo que le di el lugar que merecía, ¿no? Años después me di cuenta que eso tendría que haber sido algo mucho más naturalizado, más público, más compartido, y porque no era más que algo que tenía que pasar, que era bueno que pasase y que hacía que yo entrase en una fase nueva, ¿no? Importante. Dentro de mis profesiones soy periodista especializada en derechos humanos, pero también soy entrenadora personal. Es decir, conozco lo que es la biomecánica, la fisiología, la neurología de los cuerpos. Y por supuesto, los cuerpos de las mujeres también, he trabajado mucho con ellos. Entonces, aunando todo esto, soy mentora en liderazgo y comunicación. Hablamos de un liderazgo inclusivo. Y cuando hablamos de inclusivo, implica incluir todos los ciclos, todos los tiempos, toda la fisiología, la neurología. Incluimos los cuerpos. Y cuando incluimos los cuerpos nos empezamos a dar cuenta que el tablero de juego no está diseñado para nosotras. Entonces, hacemos ese estudio también, ese análisis sociológico, empezamos a tener un espíritu crítico más profundo y desde ahí empezamos a defender el derecho de ser, de existir tal y como somos. Y tal y como somos también ya somos suficientes, porque normalmente hablamos de que las mujeres están hiper preparadas en muchos aspectos. Entonces, inclusividad, poner la vida en el centro, el liderazgo no necesita ser siempre presencialista, no hace falta tener que demostrar el triple para conseguir la mitad. Y son cosas que las propias líderes tienen que empezar a secundar. ¿Por qué? Porque suelen ser las grandes mártires o sacrificadas en nombre de. No hace falta. No hace falta. Necesitamos liderazgos donde el autocuidado esté presente, donde la vida esté en el centro, donde lo importante sea que seamos personas sostenibles. Yo siempre les digo, si tú no eres sostenible, no vas a poder liderar a nadie. Y a quien lideras siempre primero es a ti. Por lo tanto, antes de empezar por los demás, empieza por ti. Un ejemplo claro de fuga de talento femenino es el informe que hicieron en el Reino Unido la Comisión de Mujer e Igualdad del Parlamento Británico en 2022, donde se dieron cuenta que 900.000 mujeres, casi 1 millón de mujeres en edad de síntomas perimenopáusicos, habían dejado sus carreras y habían dejado sus puestos de dirección. ¿Por qué? Porque no encontraban realmente lugar donde se pudiera compatibilizar su propia realidad con sus cargos, ¿no? políticos o sus cargos empresariales o los cargos que tuvieran. Cuando empezamos realmente a liberarnos y podemos aportar desde nuestra esencia y desde nuestra diferenciación, ¿no? como mujeres, es cuando empezamos a tener ciertos síntomas. Y estos síntomas dificultan a su vez también nuestra carrera profesional. Entonces, o hablamos de esto o realmente vamos a estar hablando de fuga de talento femenino en las edades en las que deberíamos empezar a ostentar cargos muchísimo más importantes de liderazgo, de dirección, donde realmente podemos decidir sobre todas estas cosas también. Bueno, hablar de la menstruación, hablar de la menopausia es romper el silencio, es romper el mandato histórico del silencio que de alguna manera siempre se nos ha inculcado, ¿no? a través de la educación, de la cultura. Y esto tiene que ver con el patriarcado. El patriarcado, cuando nace, esto ya lo dice Gerda Lerner en uno de los libros referentes del feminismo, que es La creación del patriarcado, ella misma dice que este sistema, esta construcción, esta estructura, tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad y que nace en el momento en que se controla reproductivamente y sexualmente a las mujeres. Es decir, se nos despoja de lo que es nuestro y se nos saca de los lugares de decisión, donde mayoritariamente, obviamente, como bien sabemos, son hombres. Entonces, romper el silencio
implica revolucionar todo esto, implica meterle mano a la estructura y decir, esto no es justo, no es de justicia social, esto tiene que cambiar, estamos hablando de derechos humanos, llevamos miles de años padeciendo esta situación y en este momento las mujeres que estamos accediendo cada vez más a puestos de liderazgo, creo que estamos cambiando este pensamiento relacionado, ¿no?, en cuanto a qué es nuestra reproductividad, nuestra salud sexual, y es una cuestión de derechos, es una cuestión de volver a poseer nuestro relato, volver a poseer nuestros cuerpos y volver a poseer nuestra vida. ¿En qué momento del ciclo estoy? Vale, de mi ciclicidad, pues no tengo ni idea, sinceramente. Tengo 45 años, los he hecho hace bien poco, y empiezo a vislumbrar dónde puedo estar porque hablo con mis amigas y que ellas, que igual algunas de ellas son un poquito mayores o bueno, les ha llegado la perimenopausia antes, me van contando sus propias experiencias y yo intento ver mi reflejo en lo que les sucede. Es decir, una vez más, las mujeres sostenemos a las mujeres en estos procesos a pesar de no tener acceso a toda la información que merecemos por derecho. Entonces, es un poco confuso porque a veces no sé si realmente tengo o no ya ciertos comportamientos que tengan que ver con mi fisiología, que tengan que ver con características que derivan de la perimenopausia. No lo sé. Y me parece increíble porque acceso a la información existe, pero no hay una pedagogía de nuestros cuerpos. No se nos ha hecho llegar todo esto y ahora parece que se nos bombardea. Sin embargo, también necesitamos poder tener un espíritu crítico sobre todo esto. Entiendo que las instituciones también tendrán que decir para poder formarnos a todas las mujeres y que podamos saber que esas fuentes de información son veraces y son saludables para nosotras.